amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre la captura de 4 senderistas en el Brain, específicamente en Huanta, Ayacucho. Esta ha sido una noticia que, si bien ha sido difundida también por el ministro del Interior, aún se desconoce los detalles de esta mega operación. Y no estamos hablando de cualquier captura. Es una captura que tiene dentro de sus miembros nada más y nada menos que al hijo de Víctor Quispe Palomino, y que también habrían las otras capturas, se deberían, o mejor dicho, responderían a uno que es su sobrino, otro alias Romeo, que todavía hay falta de detalles por saber, Andrés, de 24 años, hijo de los terroristas Emerson e Irma. Entonces, estamos hablando de personajes bastante importantes que, gracias a la policía, a la Dirección contra el Terrorismo y también al apoyo de las Fuerzas Armadas, se ha logrado esta captura. Nos estamos acercando al objetivo. Vamos a conversar sobre este tema con Pedro Yaranga, quien es analista en seguridad integral. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué tal? Buen día. Su primera impresión sobre la captura de estos 4 senderistas en el Brain. Para mí, esta es una de las acciones importantes de los últimos 10 años, después del abatimiento de los camaradas Alipio, Gabriel y su guardaespaldas Alfonso, casi en la jurisdicción de esta zona donde han sido capturados, en las alturas de Yochegua en el 2013. Obviamente, después de ese abatimiento, se han producido también capturas importantes, pero no de la magnitud como se ha capturado actualmente. José o José Diño, algunos lo conocíamos como José Junior, era no solo el hijo preferido por el camarada José, sino que ya era miembro del comité permanente de la organización en la especialidad de mando militar, con cargo posteriormente a asumir el máximo alto cargo y convertirse en la mano derecha de su papá. El otro, nada menos que es el Gabriel, hijo del camarada Gabriel y de la camarada Vilma, la actual vocera de la organización, que también ya era miembro del comité permanente. ¿Qué es lo que quería con estas personas el camarada José? Nuevamente retomar el control de la organización en familiaridad, porque desde hace años él había perdido ese control. Obviamente que él está a la cabeza de la organización, pero ya no está en familiaridad, por lo tanto eso también era un problema para él, porque también hay otros con ese interés de ocupar ese cargo, pero reuniéndose nuevamente, retomando el control familiar, obviamente eso era una garantía, y eso es lo que ha perdido. Obviamente también los otros 2 jóvenes que también ya estaban casi como mandos intermedios. Entonces, digamos que la organización senderista en el Brain del partido militarizado, que es como se hacen llamar ahora, ha sido desbaratada. ¿Se puede decir eso? Es desbaratada y prácticamente el camarada José y la organización misma casi queda sin sucesores. Obviamente en el camino están pues los otros mandos, el camarada Antonio, Mendoza, Olga, la misma camarada Vilma y los otros jóvenes, pero no eran pues de alta confianza del mismo camarada José, menos tenían las aptitudes y las condiciones que tenían sobre todo estos 2 jóvenes. Muy bien. Señor Yaranga, ¿y cómo se puede leer esta captura desde el lado ideológico del pensamiento? Porque si ya se han capturado anteriormente 2 importantes miembros que tenían mandos militares y ahora estamos hablando de 4 personajes que también tienen la misma importancia, uno de ellos hijo y otro sobrino de Víctor Quispe Palomino, entonces, ¿quiénes quedan? ¿Podrían los que quedan, el camarada José, hacer un golpe a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en este contexto, teniendo ya prácticamente desbaratada la organización? Primero, después de esta acción importantísima, lo que van a hacer es un repliegue estratégico. Eso es retroceder para prepararse.
Y probablemente en el camino lo que va a hacer José es la recomposición de la organización, pero ya no tiene pues la calidad de hombres que tenía con estos jóvenes sobre todo y con los anteriores que también en el camino fueron abatidos o capturados. Entonces, obviamente tratará de forzar y salir de alguna manera intentando, por ejemplo, tomar alguna represalia, ya sea contra la policía o las Fuerzas Armadas, y no descarto que en el camino que, por ejemplo, podrían intentar pues contra alguna población civil desarmada, como ya lo han hecho anteriormente. Ujú. Pero nos estamos acercando al objetivo, las Fuerzas Armadas y la Dirección contra el Terrorismo cada vez se está acercando más al camarada José. Por fin podríamos tener, quizás en algunos meses, con seguimiento absoluto, su captura. No descarto absolutamente, Mayra, eso. Ese es el camino que nos dirige prácticamente al declive de la misma organización, pero si no es a la captura del camarada José, en el camino podría ser abatido. Y si no fuera abatido ni por la policía o las Fuerzas Armadas, yo creo que el mismo destino se va a encargar de abatir, como ha pasado con su hermano Raúl. Pero esto es un trabajo ya a ese nivel. No descarto que de aquí a diciembre probablemente a lo mejor podamos, la policía o las Fuerzas Armadas pueda sorprendernos con alguna otra captura importante o con algún golpe. Bueno, vamos a esperar porque Víctor Quispe Palomino tiene muchas cuentas que rendir al país, muchos deudos, hay muchas matanzas que todavía están esperando justicia. Pero señor Yaranga, ya para terminar, entonces lo que no se entiende es cómo estas cuatro personas que tienen cargos importantes y además la jerarquía que representan por ser hijos de mandos importantes dentro de la organización terrorista, hayan estado juntas en este momento de la captura. ¿Tiene alguna información adicional? Por supuesto que sí. Es parte de los errores que cometen. En la anterior oportunidad, por ejemplo, el mismo Carlos, que era un ejecutor, después de Carlos, los otros jóvenes que cayeron en Canaire casi cayeron en la misma modalidad. Ellos ya se habían alejado de Canaire porque prácticamente está a una distancia de unos 15 o 20 kilómetros del lugar donde han sido capturados ahora y bajan hacia Mayap, pero bajan porque tienen algún interés de comunicarse con la gente, de probar teléfonos inteligentes, entre otras cosas, ¿no? Y el gran error, bajar los cuatro, y entre los cuatro, obviamente, dos estaban bastante armados con armas de guerra, pero aún así, la policía los capturó sin hacer ningún disparo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo va las investigaciones, Lo cómo va el que, cerco lo y que el habría seguimiento. Lo Dígame. que habría que hacer un llamado a la presidenta es que nuevamente que yo creo que es camino para retomar el tema de los ascensos por acciones distinguidas. No solo es esta captura, pero tenemos anteriores operaciones. Igualmente yo creo que es tiempo de retomar estos ascensos a estos grandes hombres que ponen el pecho por nosotros y con trabajos bastante sofisticados. Se lo merecen, sin duda, porque se están enfrentando a una organización terrorista que por años viene dominando el Brain. Finalmente, señor Yaranga, ahora sí, ya para terminar, quería preguntarle qué información se tiene sobre la reactivación de las protestas. En Ica, por ejemplo, Barrio Chino, hay una movilización política para celebrar el primer año del golpe de Estado que hizo Pedro Castillo. Y ya muchos empresarios vienen expresando esta preocupación porque la toma de la Panamericana Sur es central. Entonces, así como ocurre en Ica, también podría ocurrir en otras zonas del país. ¿Cómo ve esta reactivación? Por supuesto que sí. El caso de Ica del barrio chino es parte de una coordinación y de reuniones anteladas, pero siempre encabezado por ese grupo del Movadef de la zona sur. Están debidamente identificados, tienen contactos con algunos personajes radicales de Lima, de la parte de, por ejemplo, de la Libertad,
igualmente naturalmente con algunos dirigentes del barrio chino de la ciudad de Ica. Lo que pretenden es obviamente generar una serie de protestas empezando desde este mes, luego ahogar Lima poco a poco entre los días 7 al 9 o a más. De hecho, que a la mano cuentan con financiamiento de recursos de la minería ilegal. Simultáneamente, por ejemplo, tienen programado protestas en Ayacucho, en Puno y básicamente en la zona de Arequipa. Eso me parece que es importantísimo tomar en cuenta y sobre todo ver la situación política del país. Y no me parece que en esas condiciones se pueda, por ejemplo, amenazar la permanencia de un ministro del Interior. Obviamente que en estas cosas no se puede hacer por resultados de noche a la mañana. En 9 meses no se puede solucionar el problema de la seguridad en el país. Yo creo que hay la necesidad por lo menos de evaluar el trabajo especializado que están haciendo los grupos que actualmente están en plena labor. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta anticipada del ministro del Interior, de la Policía de Inteligencia, para que estas marchas que nos ahogaron y que nos generaron tantas pérdidas económicas y estuvieron manteniendo en zozobra muchas familias, no se vuelvan a reactivar y no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias, señor Yaranga. Buen día. Buen día. Bien, era entonces Pedro Yaranga, él es analista en seguridad integral, estaba con nosotros hablando sobre este tema tan importante que es la captura de 4 senderistas del BRAIN, específicamente que pertenecen al partido militarizado, que es como se llaman ahora. Y nada menos estamos hablando de importantes cargos. Para decirlo brevemente, ya para terminar, estamos hablando de Víctor Quispe Zúñiga, de 24 años, hijo del cabecilla Víctor Quispe Palomino, alias José. Además, está Iván Quispe Vargas, de 23 años, alias Gabriel, sobrino de Víctor Quispe Palomino e hijo de la terrorista Florabel Vargas Rojas. Es decir, ella es la camarada Vilma. Y también está Romeo, que tendría una posición importante dentro de los altos mandos militares, y Andrés, de 24 años, hijo de los terroristas Emerson e Irma. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.